Sí me sale. Entonces, ¿comenzamos a grabar ya o qué trip? Ya, dale, dale. Saludos cordiales, economista Samuel Pazmiño. Muy buenas con todos mis compañeros. Nosotros somos el grupo número 8. Está integrado por el señor autor Córdoba Pérez Pedro Pablo, por el señor Stalin Kevin Castro Mejillones, por el señor Luis Andrés Tapia Cerezo, por quienes habla Isaac Joe San Pedro Caicedo y el señor Martínez Briceño Duas. Nosotros hemos venido a traerle la exposición del tema de la ciudadanía en la Grecia antigua y la ciudadanía en la Roma antigua. A continuación, mi compañero Kevin les estará explicando más resumidamente lo que es la ciudadanía en la Grecia antigua. Buenas tardes, economista y compañeros. Lo primero que vamos a hablar es sobre la Grecia antigua, que fue una civilización de la antigüedad que se asentó en el sur de la península balcánica y desde allí se expandió hacia lo que son las áreas del mar Mediterráneo a través de los siglos X y IX antes de Cristo. Se dice que la cultura, también llamada griega, ejerció una extraordinaria influencia sobre otras civilizaciones que entraron en contacto con ella, especialmente la civilización romana, que se hablará en unos minutos más tarde. Eh, el conocido nombre griego incluso fue puesto por los mismos romanos, y entre ellos asimismo se llamaban helenos y su territorio se llamaba Hélade. Eh, Como dije hace un momento, la ciudad griega se ubicó en el sur de la península balcánica y en los archipiélagos que lo rodeaban. Y a través de sucesivas oleadas migratorias se establecieron en colonias en lo que es Asia Menor y a lo que es el sur de Italia, conocido como la Magna Grecia. Eh, la próxima diapositiva. Eh, la, Vamos a hablar sobre ahora lo que son los periodos históricos de la antigua Grecia. La oleada migratoria llegó en lo que es en el territorio balcánico alrededor de 1800 a.C. Desde ahí se establecieron muchos periodos en el cual está lo que es la edad oscura, la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los ciudadanos de la poli, o cómo estuvieron establecidos entre ellos, o cómo eran repartidos, o sus distintas distribuciones. Los ciudadanos se dividían en diferentes clases sociales, en lo que son agricultores, comerciantes, soldados, guerreros, nobles y sacerdotes, además de contar con un muy mayor grupo de profesionales. Por ejemplo, contaban con lo que son poetas, músicos, arquitectos, escultores, magos y muchas más que en ese tiempo eran profesiones. Ser ciudadano significaba, en esa época significaba en primer lugar no ser esclavo. Los griegos clásicos consideraban que había que ser varón de mayor cierta edad para poder tener la cualidad de ciudadanía en pleno derecho. Y a continuación va mi compañero San Pedro. Gracias. Buenas con todos. Sí, vamos a explicarles un poquito, como decía mi compañero en resumen, sobre la ciudadanía. Pues bien, la ciudadanía de derecho se reservaba a los varones mayores en edad e incluía las siguientes obligaciones. Primero, la de ir a la guerra en defensa de la ciudad. Dos, la de respetar a las deidades propias en las leyes propias. Tres, la de participar directamente en la asamblea de gobierno y defenderse o acusar en un litigio jurídico ante tribunales populares. Entre los años 561 y 510 a.C., la deriva democrática adopta por Atenas bajo el mandato del legendario Salón de Atenas sería frenada por la instauración de dos tiranías sucesivas, la de Sistrato y la de Hipias. El enfrentamiento con Esparta en el 510 a.C.
precipita finalmente el derrocamiento de la tiranía. Y en el 507, Clístenes, que había sido desterrado durante la tiranía y que se había ganado el favor del pueblo, lidera una importante reforma administrativa y constitucional que daría un nuevo y decisivo impulso a la democracia. A estas reformas le seguirían las promovidas por Efialtes en el 462 a.C. y las que realizará Pericles tras el asesinato del anterior, en el año 461. Bajo el mandato de Pericles, 461 a 429 a.C., la democracia ateniense se consolidó definitivamente y alcanzó su máximo esplendor. Según las fuentes manejadas por los historiadores, entre las que hay que destacar el censo de Demetrio de Falero, a.C., transmitido por Ateneo de Naucratis más tarde, a finales del siglo IV a.C., la población libre de Atenas era de unos 84.000 individuos. Además, habían unos 10.000 metecos y unos 400.000 esclavos. Pues bien, solo los 21.000 ciudadanos varones de esta edad militar tenían derecho a intervenir de alguna forma en la vida pública, pues ni las mujeres, ni los metecos, ni los esclavos podían hacerlo. En Esparta, todos los ciudadanos varones se nombraban como los iguales cuando terminaban su educación, dirigida por el Estado desde los 7 años de edad y encaminada a la formación sobre todo militar. Entre los varones más destacados se formaba un consejo y aún habría otro órgano político formado por los más ilustres ancianos. Por el contrario, los esclavos no tenían ningún poder ni estatus. Tenían el derecho de criar una familia y ser dueños de propiedades, pero no tenían derecho político. Para 600 antes de Cristo, la esclavitud se había difundido en toda Grecia. Para el siglo III a.C., los esclavos componían al menos un tercio de la población entera en algunas ciudades del estado. A continuación, mi compañero Andrés les estará explicando en breve lo que continúa. Buen día con todos. En Esparta tenía un tipo especial de esclavo llamado ílota. Los ílotas eran cautivos griegos de la guerra que pertenecían al Estado y eran asignados a familias donde estaban obligados a quedarse. Los ílotas cultivaban alimentos y hacían tareas domésticas para que las mujeres pudieran concentrarse en criar hijos fuertes y los hombres podían dedicarse a entrenarse para ser soldados. Hoplitas. Sus amos los maltrataban y los sometían a un continuos asedio. Esto es una explotación continua y una vigilancia basada en tenerlos aterrorizados para que los ílotas muchas veces se rebelasen o sublevasen. A continuación vamos a hablar de la ciudadanía de la Roma antigua. La ciudadanía de Roma aparece en la fundación en 753 a.C. La Roma primitiva es una monarquía en la que el reconocimiento de la ciudadanía se limitaba a los patricios, que son los hombres mayores de 7 años que participaban militar y financieramente en la ciudad. La ciudadanía romana era una serie de privilegios que podían concederse a muchas personas. Los ciudadanos romanos vivían según su derecho y nacionalidad, tanto si residían en Roma, en los municipios itálicos o provinciales, o esparcidas por las provincias. Civis Romanus sum significaba ser ciudadano de la ciudad de Roma. La condición de un ciudadano de Roma pertenecía a los miembros de la status, hasta que el edicto de Caracalla del año 212, que otorgó a la ciudadanía de todas las poblaciones que vivían dentro de las fronteras del imperio. A partir del edicto, todos los hombres libres que vivían dentro de las fronteras romanas podían declararse ciudadanos romanos. Y todos los que tenían la ciudadanía romana tenían derechos políticos y podían aspirar a ser clase dominante. Una época militar, muchos cónsules, senadores, financieros e incluso emperadores provenían de esas provincias. A continuación, mi compañero Córdoba. A continuación, lo que decía. Los ciudadanos romanos tenían algunos derechos, y entre ellos estaba el derecho político, el ius sufragio, derecho de votar en los comicios, el ius honorum, derecho de ejercer las magistraturas, los derechos públicos de los ciudadanos romanos,
era la protección de la libertad individual, el derecho a invocar el auxilio tribunicio, defensa para escapar de condena inminente, derechos cívicos, el derecho a tomar parte en las ceremonias religiosas, derecho de figurar en los registros del censo, la obligación de pagar impuestos, el derecho de formar parte del ejército. En el ámbito privado, goza del condumbio, que es la actitud de contraer matrimonio legítimo, el comercio, la capacidad de obtener la propiedad por los medios establecidos por el derecho civil y su consecuencia, el derecho activo y pasivo de testar. Con el tiempo se obtuvo la ciudadanía romana por derecho de nacimiento, aunque las cosas no eran tan obvias como parecían. Eran para niños nacidos de padres romanos. Para el extranjero había que verificarse de hecho, ser un matrimonio legítimo, unión legítima. Este era entre un ciudadano y una extranjera, era hijo romano, pero si era un extranjero y una ciudadana, era hijo extranjero. Los hijos habidos en matrimonio legítimo, el niño sigue la condición de padre en el momento de la concepción. Gracias.